¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Hoy estamos nuevamente siguiendo este estudio de la vida del cristiano, aquellos que comenzamos a tener una vida diferente, no hemos tenido un encuentro personal con Dios y hemos decidido hasta este momento haber entregado a Cristo nuestra vida, haber aceptado a Cristo en nuestro corazón. Nos hemos bautizado y habíamos hablado acerca de el bautismo del Espíritu Santo que fue la semana pasada. Y esta semana vamos a hablar acerca del propósito de Dios. Hay un propósito eterno de Dios para todos sus hijos, para toda su creación. Y quizás una de las cosas que nosotros no sabemos en un principio cuando vivimos sin conocimiento de Dios es que hay un propósito en cada ser humano. El tema es que no lo sabemos. La mayoría no sabe que tiene un propósito su vida, que en su vida hay un propósito, que hay un propósito dentro de la vida de cada uno de nosotros. Otros no saben cómo descubrir, si alguien le dice, ¿cuál es tu propósito? Y ahora vamos a hablar de esto. No saben cómo descubrir el verdadero propósito de nuestra vida. Y la otra es que muchos no saben cómo llevar a cabo ese propósito. Y quiero hacer una diferencia entre un propósito material, humano, natural, del cual vivimos todos, ¿no? De alguna manera, y un propósito espiritual que es el de Dios. El propósito natural es que vayamos a la escuela, vamos al secundario, si es posible el terciario, nos ponemos de novio, nos casamos, tenemos hijos y bueno, ahí está nuestra vida, tratar de prosperar económicamente, si se puede viajar, conocer, pero eso es un propósito humano, natural, terrenal, del cual tiene una vigencia de acuerdo a nuestra edad y a nuestro tiempo de vida en la tierra. Pero hay un propósito del cual yo te quiero hablar, que es el propósito de Dios en cada uno de nosotros, porque Cristo vino a rescatar lo que se había perdido. En esto de rescatar y redimirnos a nosotros de cómo estábamos sin Dios, está el propósito de Dios, porque Dios no solamente vino a salvarnos, a redimirnos, sino que Dios tiene un propósito en el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Hay un archienemigo que no quiere que nosotros entremos en el camino del propósito eterno de Dios. Es el diablo. El diablo no quiere que nosotros entremos en un propósito del cual Dios estableció para cada uno de nosotros. El propósito de Dios para cada uno de nosotros tiene un tiempo determinado, que es el de nuestra vida. Nosotros tenemos un propósito que no es el mismo que el mío, no es el mismo que el tuyo. Es un propósito personal, íntimo, que acude al don que Dios ha puesto en tu vida. Dios ha puesto un don en tu vida, del cual va a ser el elemento para el propósito de Dios en tu vida y en la mía. Todos tenemos un propósito de parte de Dios. Por eso te hablaba recién del propósito natural, estudiar, casarnos, pero hay un propósito de Dios. Nadie puede decir, no, Dios no tiene un propósito conmigo, Dios se olvidó de mí. No, cada uno de nosotros tiene un propósito. Nadie carece del propósito de Dios en nuestra vida. Lo que sucede es que no está revelado el propósito de Dios, que es otra diferencia, es otra cosa. Por eso que cuando nosotros queremos vivir una vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios, necesitamos pasar por las aguas y también recibir el bautismo del Espíritu Santo para que ese propósito sea revelado por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros en tu vida. Ese es el propósito que tiene Dios en nosotros, que se va a ir revelando a medida que nosotros nos vamos encontrando con el Señor. Ahora,
Yo voy a la iglesia, me convertí, me bauticé, recibí el Espíritu Santo y digo, bueno, ¿cuál es mi propósito? Entonces, y yo digo, bueno, yo quiero cantarle a Dios, o yo quiero hacer arte para Dios, y yo quiero hacer esto, pero esto es un deseo. A veces podemos confundir un deseo, un sueño, con el propósito de Dios en nuestra vida. Dios bendice nuestro propósito, nuestro deseo, perdón. Si nosotros leemos el Salmo 36, versículo 4, que es un salmo muy conocido, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso es un deseo, es un sueño. Y cuando mi deseo, tu deseo, está bien delante de Dios, es correcto, es probable que Dios te conceda ese deseo cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, cuando nosotros estamos en Él, nos alegramos en Dios. Entonces Dios nos da ese regalo de Padre de Dios, de darnos ese deseo, ese sueño que tenemos, que es algo personal, natural, pero Dios tiene un propósito más allá de lo natural y terrenal. Nosotros podemos confundir el medio con la meta. Aunque vos y yo tenemos un propósito totalmente personal, el final de la meta es el mismo. Dios con vos va a hacer algo, vos le vas a servir a Dios en algo, Dios va a potenciar, a avivar el don que hay en ti, ese don que Dios puso por el Espíritu Santo, va a ser diferente al mío, pero al final de la meta, el fin va a ser el mismo, que es encontrarnos con Dios y que Dios nos lleve a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Porque el propósito eterno de Dios es tener una gran familia de muchos hijos e hijas semejantes a Jesús, iguales a Jesús. Ese es el propósito de Dios. La meta del discípulo, de aquel que quiere encaminarse en la vida cristiana, la meta no es ir al cielo. El Padre nuestro dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y nosotros vamos a comenzar a vivir una nueva vida. Bueno, ese va a ser el título del próximo encuentro que tengamos, pero el propósito de Dios es que nosotros podamos vivir el reino de Dios, el gobierno de Dios en esta vida, El apóstol Pablo en la carta de Filipenses dice, prosigo la meta, dice Pablo, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Hay un llamado a hacer el propósito de Dios en cada uno de nosotros. El propósito que tiene Dios en su corazón, ese anhelo, es a nosotros volvernos al estado anterior de ser hijos de Dios. Claro, alguien puede decir, no, pero yo soy hijo de Dios. Pero la palabra dice en Mateo 28 que tenemos que predicar el evangelio a toda criatura y aquel que se convierte va a ser hijo de Dios. Aquel que viene a Dios, aquel que es redimido, vuelve a su estado natural anterior delante de Dios, porque hemos sido destituidos de la presencia de Dios por la rebeldía desde el tiempo de Adán hacia ahora. Hemos vivido desordenadamente y hemos vivido alejados de Dios. El propósito de Dios en nuestra vida no es que todo lo que hemos hecho está mal. Hay cosas que están bien, que Dios no la tiene que corregir, porque ha salido de un buen testimonio, una buena actitud, de un buen corazón. No todo está mal. Lo que pasa es que, claro, si yo he formado una familia, he trabajado honradamente, le he provisto a mi esposa y a mis hijos de lo necesario, está bien. Pero todo lo hice con un fin, o la familia, o para satisfacerme a mí mismo. Pero el propósito de Dios es que todo lo que nosotros hacemos sea para la gloria de Dios. Entonces, si yo trabajo, es para la gloria de Dios. Dios está primero. Dios está sobre mi vida en el trabajo. Si yo tengo una familia y quiero formar una familia, es para Dios. Y aquí cambia mi situación, porque Dios comienza a hacer
el primero en mi vida, en mi esposa, en mis hijos, en mi trabajo, en mis proyectos. Aun cuando deseo irme de vacaciones, cambiar la casa, arreglar, cambiar el auto, yo le pregunto a Dios, Dios está conmigo y lo hago no por un fin egoísta, sino para que Dios me dé la oportunidad de hacerlo y es para su gloria. El propósito de Dios es que todos nos conformemos a ser la imagen de su Hijo Jesucristo. Y eso implica el carácter de cada uno de nosotros. El propósito de Dios es que vos y yo tengamos el mismo carácter que tuvo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se hizo siervo, y estando en la condición de siervo se humilló a sí mismo y fue a la muerte y a la muerte de cruz. Él se despojó, esa es la palabra principal para vos y para mí. Yo tengo que despojarme de mí mismo, de todo esto, y poner delante de todas las cosas al Señor. El propósito de Dios es un deseo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios lo ha deseado de que tú y yo volvamos a Dios, nos encontremos con Dios y entremos en la familia de Dios y tengamos hermanos espirituales. Por eso nos llamamos hermanos, por eso somos hijos de un mismo Padre. Y nuestro hermano mayor es Jesucristo, porque si nosotros no fuéramos rescatados a ser hijos de Dios, Jesús no podría ser el primogénito. Entonces, ahí es donde Dios conforma una familia y nos encontramos a vivir una familia espiritual, que es la que nos encontramos los domingos, cuando nos juntamos a alabar, a cantar al Señor, y una vez por mes participamos y recordamos la cena del Señor, y al otro domingo comemos juntos con armonía y sencillez de corazón. Y ahí es donde tenemos esa familia y estamos siendo trabajados y estamos trabajando y moldeados, porque así va a ser en el cielo. Así va a ser. Entonces, una vez en la congregación vino una persona por primera vez y bueno, yo le pedí si se quería quedar a almorzar con nosotros, que justo ese día teníamos comunión, nos íbamos a quedar a comer y bueno, me senté al lado de este matrimonio y nos pusimos a charlar y él miraba para todos lados y decía, la verdad que yo no escucho que nadie se pelea y que nadie dice nada, dice. Y le digo, ¿por qué? Le pregunté yo. Y dice, bueno, porque en casa, dice, cuando nos juntamos, que somos muchos, dice, no tarda en 10, 15 minutos ya alguno que está discutiendo, y si yo tengo que estar parándonos, dice, frenándonos, y acá son un montón de gente, y hay una armonía que no lo puedo creer. Bueno, eso es un poco vivir el reino de Dios en la tierra, es vivirlo, es que podamos compartir los alimentos con sencillez, reírnos, contarnos, interiorizarnos del hermano cómo está en el trabajo, en el estudio, qué le está pasando y orar por él, tener esa carga. Esa es la familia espiritual, el propósito eterno de Dios para cada uno de nosotros. Lo que nos desvía a nosotros del propósito eterno de Dios es el pecado, la rebeldía. No se puede vivir el propósito eterno de Dios a medias. Es decir, que yo tomo algunas cosas conscientemente y firmemente de Dios, pero otras no, porque no estoy de acuerdo con Dios. Y ahí es donde yo me equivoco, porque con Dios o nos entregamos con todo o no nos entregamos. No podemos entregar nuestra vida a medias a Dios, porque no sé si darte este ejemplo, pero si Dios te daría una bendición a media, o te la da o no te la da, y nosotros tenemos que actuar de la misma manera. Nunca vamos a recoger, nunca vamos a cosechar algo distinto de lo que hayamos sembrado. Y es importante eso en nuestra vida, que nosotros podamos desarrollarnos en el propósito eterno de Dios.
El, el propósito de Dios, aparte de ser una familia espiritual, hay una responsabilidad moral y una naturaleza espiritual de la cual nos une a cada uno de nosotros. Dios quiere que todos seamos iguales a Jesús, que vivamos como vivió Jesús. Jesús, cuando vino a la tierra, vino a traer y a mostrarnos el estilo de vida que se vive delante de la presencia de Dios. Entonces Él vino y dijo, bueno, yo digo siempre lo mismo, ¿no? Bueno, paren un poquito, miren, estas cosas están mal, miren, yo les voy a mostrar con mi vida cómo se vive los mandamientos de Dios, cómo se vive el gobierno de Dios aquí en la tierra, cómo Dios, mi Padre y yo quiere que ustedes vivan. Y Él fue el mayor ejemplo para cada uno de nosotros del propósito eterno de Dios. Todos estamos incluidos cuando venimos a Dios en los planes de Dios. Y los planes de Dios para cada uno de nosotros son buenos y perfectos, aun cuando no los entendamos. Ahora, el propósito de Dios, ¿cuál es en mi vida o en tu vida? Bueno, el propósito de Dios es que vos puedas desarrollar en tu vida los dones del Espíritu Santo. Los dones de la palabra de sabiduría, de ciencia, de fe, de milagros, de profecía, de discernimiento espiritual, de diversos géneros, de interpretación de lenguas, de hablar en lenguas. Son los frutos y los propósitos de Dios, son espirituales. Si alguien te dice en algún momento que el propósito de Dios en tu vida es que vos seas millonario, te está mintiendo. Porque Dios es espíritu y lo que quiere es que vos prosperes espiritualmente. Las demás cosas, prosperidad, salud, trabajo, familia, hijos, es la añadidura de buscar primeramente el reino de Dios. Y dentro de ese reino de Dios está el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Así que yo te animo a que vos en oración busques cuál es el propósito de Dios en tu vida. Dios, ¿en qué te quiere utilizar? ¿En qué podés vos servir a Dios? Dentro del cuerpo de Cristo, que el Cristo es la cabeza y todos nosotros somos los miembros unidos por la coyuntura que nos ayudamos mutuamente en el crecimiento de este cuerpo en la tierra. Entonces, quizás te toca ser ojo o oreja, o nariz, o boca, profecía, ciencia, de interpretación de lengua. Hay un don, hay una gracia de Dios en tu vida. No tenemos que confundir el don con el talento, que no tiene nada que ver el talento que vos tenés con el don de Dios, que eso incluye en andar en el propósito de Dios hasta la meta final, el día que nos encontremos con el Señor en su presencia. El propósito eterno de Dios, entonces, es tener una gran familia de hijos e hijas iguales a Jesús y que todos podamos vivir en armonía, ayudándonos mutuamente, fortaleciéndonos mutuamente con los dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. El propósito eterno de Dios y también el de tu familia, tus hijos, de tu esposa, y la prosperidad y los sueños y anhelos que vos tenés y están bien delante de Dios, Dios te lo va a dar. Que el Señor te siga bendiciendo. Nos vemos en el próximo episodio que nos volvamos a ver, donde estaremos hablando la nueva manera de vivir. Gracias.